Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en una emisión más de este resumen semanal con la información más importante generada en el Congreso de la Unión durante estos días. Vamos con los detalles. Legisladoras y legisladores se pronuncian en tribuna de la Comisión Permanente respecto a los hechos de robo de combustible. Se instalan las 3 comisiones de la Permanente para el segundo receso del segundo año de la 63ª legislatura. Diputados se reúnen en San Lázaro con Barbara Klofer, delegada para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Diputadas y diputados se reúnen en San Lázaro con representantes legales de migrantes en los Estados Unidos. Plantean retos que enfrentan los connacionales. Así es como damos inicio a este resumen semanal del trabajo legislativo. Comenzamos. En sesión de la Comisión Permanente, durante el apartado de Agenda Política, los legisladores abordaron los hechos ocurridos en el estado de Puebla a consecuencia del robo de combustible llevado a cabo por grupos delincuenciales que ocasionaron la muerte de 10 personas, entre ellas 4 militares que trataban de asegurar una toma clandestina. Que durante el año 2010 Pemex detectó 691 tomas clandestinas y que para el 2016 la cifra fue de 6.873. Seremos siempre partícipes de todas las medidas que se requieran para acabar con este robo en el país. Es imprescindible una eficaz coordinación de todos los órdenes de gobierno, así como de la misma participación de la ciudadanía. Por indolencia, por complicidad, por comodidad, por lo que sea, pero no es posible que después de tantos años, habiendo miles de tomas clandestinas, casi no haya detenidos y estos cuando son detenidos salen libres. Creo que es momento de llamar la atención a quien tiene la competencia, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal para que cumplan con su deber y dejemos de ver estas atrocidades. En el 2016 tenemos el informe oficial que son de más de 30.836.000 de litros que se pierden por el robo de combustible. Para que esto suceda es porque hay corruptos y corruptores y que desde adentro de la empresa, del gobierno, se permite. Por ejemplo, el combate a la corrupción, que también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito, hasta las complicidades políticas de funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Las y los diputados y senadores reiteraron que el robo de combustible genera pérdidas de 27,000 barriles diarios. Tan solo en los 2 primeros meses de este año se detectaron 1,646 tomas clandestinas y 28 perforaciones diarias, lo que representa 9 perforaciones más diarias que el año pasado, por lo que recordaron que si bien la legislación ya sanciona el delito de la explotación ilegal de combustibles, se requiere revisar el marco legal. Se mencionó la posibilidad de citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Energía, de Pemex, del CISEN y de la PGR. Estamos convencidos que las acciones para el combate a esta modalidad delictiva tienen que tener su base en el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y entre los distintos poderes, tanto federal como entidades federativas, tanto para la prevención como para la persecución de este tipo de delitos. Debemos llamar a comparecer al titular del CISEN, porque él es el encargado de llevar a cabo la inteligencia y ubica perfectamente los domicilios, los horarios de donde ocurre este delito. Al titular de Pemex, porque ellos tienen los horarios de distribución de los combustibles y son los responsables de la vigilancia de los ductos. El robo de gasolina es un problema mucho más complejo y multifactorial, que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, falta de oportunidades de empleo, corrupción, delincuencia organizada y complicidades. Para erradicar este problema se requiere una solución integral. El robo de combustible es un delito. Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades.
La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito. En otros temas, para aplicar sanciones administrativas y económicas a quienes introduzcan, adhieran o adjunten tatuajes promocionales a los productos de consumo humano, la diputada Claudia Sánchez presentó una iniciativa para modificar el artículo 3 de la Ley General de Salud. Fue remitida esta iniciativa para su correspondiente dictaminación a la Cámara de Diputados. El fomento e incitación de estas prácticas a temprana edad constituye un factor de riesgo toda vez que los menores no poseen la madurez suficiente para asumir con plena conciencia y responsabilidad las consecuencias de sus actos. El objetivo es reforzar los controles sanitarios en materia de publicidad y prevenir que nuestras niñas, niños y jóvenes incurran en este tipo de prácticas que representan un riesgo a la salud. El senador Isidro Pedraza Chávez propuso reformar el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que se reconoce como víctimas de desplazamiento forzado interno a aquellas personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a sus derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida. De acuerdo al informe especial sobre desplazamiento forzado interno, en México, dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo de 2016, varias autoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitoría General del organismo, refirieron que entre 2012 y 2015 se registraron 35.433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución de reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial es el propósito de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la diputada Marta González Calderón. La instrumentación de esta iniciativa deberá garantizar el adecuado traspaso de los archivos de concentración de los juzgados de distrito y tribunales de circuito al establecer en su legislación transitoria los principios que habrán de atenderse para regular la entrega, la temporalidad dentro de la cual deberá llevarse a cabo el traspaso de los archivos. La senadora Mariana Gómez del Campo presentó una iniciativa de reforma al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que será electo presidente de la República por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos. En 2012, Peña Nieto resultó electo con el 38.21%, lo cual significa que solamente 19 millones de mexicanos eligieron al presidente. Es así como la diputada presentó esta iniciativa en el Pleno de la Comisión Permanente. Es que no tengamos miedo, compañeros, a aprobar en este Congreso la segunda vuelta electoral. Nos va a permitir tener autoridades mucho más legitimadas por la mayoría de la población. Para asentar en la Constitución Política que la ley garantizará a toda persona el derecho a decidir de manera responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, estableciendo la obligación de las autoridades para prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite, la diputada Marisela Contreras presentó una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Carta Magna. La decisión de interrumpir un embarazo puede ser por circunstancias múltiples. Un aborto provocado por violencia física o psicológica, o bien un embarazo forzado por violencia sexual, o un embarazo inesperado, porque los métodos anticonceptivos también fallan. Para su análisis y dictaminación, esta propuesta de reforma se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El diputado Emilio Salazar Farías presentó una propuesta de reforma al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
a fin de que la contratación consolidada sea obligatoria para la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como para las instituciones de salud de las entidades federativas. La propuesta se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Eso va a permitir ahorros importantes, eliminar corrupción y sobre todo, porque hay reclamos en muchos estados, más dinero para salud, para regularizar la nómina, para atender las carencias de hospitales y para muchas otras necesidades que tiene nuestro sistema. Con la finalidad de terminar con la práctica en que incurren algunos empleadores al establecer como requisito para los solicitantes de empleo el que presenten cartas de antecedentes penales, la diputada Rocío Nale presentó una iniciativa de reforma al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1 de la Carta Magna, así como del principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia. Vamos a una pausa y cuando regresemos, los integrantes de la Comisión Permanente instalaron las 3 comisiones de trabajo que dictaminarán los asuntos durante este periodo de receso. No le cambie.